quieren preguntar algo o aportar algo a la clase, ¿está bien? Así no le distraen a su profe. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando sobre, vamos a hablar un poquitito sobre la anatomía y fisiología de la sangre, ¿está bien? Como les dije yo, usualmente la anatomía y la fisiología evidentemente van de la mano, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de ambas cosas, evidentemente con relación al tema que sería la sangre, ¿verdad? La clase anterior no pudimos desarrollar propiamente nuestra clase por la falta de energía eléctrica. No obstante, cuando estaban haciendo sus cuestionarios, seguramente estuvieron leyendo, me imagino, para poder completar, ¿verdad? La mayoría hizo todo. O sea, Buen día, todos profe. hicieron todo. Te escucho. Hola, Daniel. ¿Qué tal, profe? No sé si vos me hablaste. Sí, en la clase ese que yo no pude asistir, Sí, le puedo pasar por WhatsApp nomás, profe. La verdad sin que yo estaba problema. de acuerdo. ¿Sí? Sí, no te preocupes. O de todas maneras, de hoy en noche nosotros tenemos, va a ser el congreso y Sí. ese día vamos a tener una clase asincrónica. La clase asincrónica es, en teoría, una grabación de la clase, de lo que tendría que haber sido la clase, ¿verdad? Sí. Entonces, en la siguiente clase presencial igual me puedes entregar sin problema, ¿está bien, pa? Bueno, profe, Ok, muchas gracias. bueno. Ahora sí, vamos a ver, después vamos a hablar sobre eso, el trabajo práctico que quiero que alcen en la plataforma, pero a ver, un ratito, o creo que ya alzaron ustedes, ¿verdad? No todavía. Bueno, hoy tengo que habilitar, Una pregunta, ¿qué trabajo práctico sería? y ahora voy a hablar de eso. El Ok, próximo pues, sábado, el próximo sábado es el examen de ustedes, es la parcial. Entonces, hoy yo voy a habilitar en la plataforma de la materia trabajo práctico, ¿verdad? Hoy les voy a dictar un cuestionario y ese cuestionario quiero que completen y van a alzar el cuestionario de hoy y el cuestionario de la clase anterior van a alzar en la plataforma, ¿está bien? Porque necesito que sea el anterior porque era bastante extenso, entonces ya le va a ayudar mucho para su puntaje. Y el de hoy va a ser un poco más corto el cuestionario, pero quiero que me completen eso y ambos temas van a alzar en la plataforma. Van a tener, a ver, hasta el lunes les voy a habilitar, entonces este fin de semana ya se pueden poner al día con eso, para poder puntuarles, darles sus 10 puntos de trabajo práctico. ¿Les parece? sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Creo que Como les estaba diciendo, la clase anterior no pudimos desarrollar así propiamente la clase por la falta de energía eléctrica. Entonces, yo esa clase tengo una grabación de una clase desarrollada sobre ese tema y yo eso alcé en la plataforma, ¿está bien? Así que si quieren de repente mirar otra vez esa grabación, ahí está la explicación en base a ese tema, al tema de la clase anterior que era fisiología del sistema nervioso, que es muy importante, ¿está bien? No obstante, ese cuestionario les va a servir también a ustedes para su examen. En base a los cuestionarios que ustedes están desarrollando en cada clase, es lo que yo saco como ítems de las preguntas para el examen, ¿está bien? Y las respuestas de esos cuestionarios que yo les paso, como le dije en la clase anterior y la anterior, es exclusivamente del PowerPoint que yo les paso, necesito que contesten. Todas las respuestas a las preguntas que les hago está en la diapositiva que yo les suelo enviar.
así para que no difiera la respuesta en base a si ustedes están investigando desde Google. Porque quizás Profe, una palabrita puede modificar la respuesta. Te escucho. profe, ¿podés repetir el tema del trabajo práctico? Por favor, no escuché, o sea, no entendí bien. Bueno, voy a explicarles mejor eso después al terminar, ¿está bien? Pero era un Ok, pincelazo nada más lo que les estaba dando, en lo que van entrando los compañeros. dale, profe, Voy a gracias. esperar a que estén todos para poder hablar sobre eso, ¿está bien, Pau? ¿Qué pasó de que estaban hablando, profe? Recién entré, perdón. Bueno, al finalizar la clase vamos a tocar otra vez el tema, estamos hablando del trabajo práctico, ¿está bien? Ahí les voy a explicar mejor, porque son muchos, entonces entran, salen y de repente se van a perder, ¿está bien? Al terminar la clase, entonces necesito que evidentemente estén todos para llamar la lista y ahí les voy a comentar de qué se va a tratar el trabajo práctico, de nuevo, ¿está bien? Bueno, a modo de avanzar. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre la anatomía y fisiología de la sangre. Ustedes saben lo que es la sangre, ¿verdad? Me imagino. ¿Saben lo que es la sangre o no saben lo que es la sangre? Sí, profe. ¿O qué es la sangre, por ejemplo? Es un líquido, ¿verdad? En teoría. Es un fluido que sale. Evidentemente solemos ver en base a una herida o usualmente nosotras las mujeres, ¿verdad? Cada mes también. Sí, y recorre todo el cuerpo. Exactamente. Tenemos, Recorre tenemos, por todo el cuerpo. Excelente, Graciela. Entonces, a modo de definir qué es la sangre, es en realidad un tejido. La sangre es un tejido. Es espesa porque está compuesta de una variedad de células, cada una de las cuales tiene una función diferente. Nosotros tenemos compuestos, componentes celulares dentro de nuestra sangre que tienen una función diferente, menciono. La sangre consiste en un 80% de agua y un 20% de sustancia sólida o sustancias formes, compuestos formes le dicen también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la sangre no es del todo líquido, tiene un 80% de agua, que es lo que le hace líquido a ese tejido, y es un 20% sólido, que es lo que le hace espeso a la sangre, ¿está bien? Sabemos que la sangre está compuesta principalmente de plasma, pero hay tres tipos principales de células sanguíneas que circulan con el plasma. Las plaquetas, que intervienen en el proceso de coagulación sanguínea, usualmente así cuando se hacen estudios de sangre y demás, aparece una cantidad, en teoría, una cantidad que tiene que ser, o sea, tiene un valor normal y la cantidad en teoría de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entre ellas encontramos las plaquetas, que es justamente trabaja o ayuda en la coagulación de la sangre. Por ejemplo, si Maya se corta el dedo, estaba cocinando y se cortó el dedo, en principio lo que pasa cuando te cortas es que empieza a sangrar, ¿verdad? El tejido está roto, el tejido de la piel está rota, se cortó, entonces está sangrando. A los pocos minutos o a los pocos segundos, dependiendo justamente de su capacidad de coagulación, de la cantidad de plaqueta que tenga, eso va a cortar la circulación, ¿verdad? O sea, va a dejar de sangrar. Entonces, ahí empezó ese proceso de coagulación para evitar que se desangre, ¿verdad? O usualmente, cuando ya es una herida más grande, por ejemplo, a ver qué ejemplo les puedo poner, qué sé yo, estaban limpiando el patio, estaban usando un machete y se les fue por la pierna, vamos a poner ejemplo, que aunque crean que es muy dramático o drástico, suele ocurrir. Me ocurrió varias veces con pacientes, ¿verdad?
comentaban que de ese modo se lastimaron. Entonces, ahí en teoría ya es un corte más grande, es una herida más grande, ¿verdad? Y lógicamente, quizás, si la persona tiene algún problema en su coagulación, tiene algún problema, qué sé yo, circulatorio o metabólico incluso, puede alterar esa coagulación. Cuando es una herida muy grande ya, independientemente a que tenga una patología o no, necesita, por ejemplo, que se le coloque una compresa, se le coloque algo y realizar una ligera presión para que eso ayude a retener, ¿verdad? Para que ayude a que coagule rápido y evite ese desangramiento. Es justamente una medida de primeros auxilios también que se utilizan en esos casos. Entonces, el que se encarga justamente de evitar que alguien muera desangrado o de que se produzca una hemorragia son las plaquetas. Los glóbulos rojos también son son células son células sanguíneas. Estas transportan oxígeno. Habíamos visto, o varias veces incluso les comenté, que las células oxigenadas, o sea, nosotros somos o sea, nuestro cuerpo está formado por muchas células. Que si esas células, cada una de esas células tiene que estar oxigenada. En el caso de que no esté oxigenado, por ejemplo, qué sé yo, se puede deber justamente a una mala circulación. Entonces, el tejido puede necrosar, que suele ocurrir con los diabéticos, por ejemplo. Entonces, es porque justamente esa célula no estaba bien oxigenada. Y para que se oxigene todas las células de nuestro cuerpo, entonces de eso se encargan estos glóbulos rojos, para poder distribuir a través de los glóbulos rojos, entonces se oxigena, transporta ese oxígeno a todo el cuerpo. Y los glóbulos blancos serían parte de nuestra inmunidad porque se encargan de combatir las infecciones. Ahora bien, por ejemplo, Graciela se hizo un estudio de sangre, de laboratorio, ¿verdad? Se le extrajo sangre del brazo, qué sé yo, se analizó y sus plaquetas, por ejemplo, están muy bajas o están muy altas, dependiendo del valor normal en ese caso, de un valor de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, suponiendo que los glóbulos blancos de Graciela están muy altos en comparación a las demás, a su glóbulo rojo o a su plaqueta, entonces eso también puede denotar que hay una infección en su cuerpo que hace que estos glóbulos aumenten. Entonces está activado su glóbulo blanco, ¿verdad? Está en alerta su glóbulo blanco porque en teoría hay una infección, ¿verdad? Entonces eso puede ser un indicador también de que algo está pasando en el cuerpo y justamente haciendo relación a la homeostasis, ¿verdad? Como habíamos visto en una de las clases. Entonces, así se puede saber, por ejemplo, también si es que hay o no algún tipo de infección en el cuerpo. La sangre representa aproximadamente el 7% del peso de un cuerpo humano promedio. Así se considera que un adulto tiene un volumen de sangre, que es la volemia, de aproximadamente 5 litros, de los cuales 2,7 a 3 litros son plasmas sanguíneos. Ahora, por ejemplo, se hace mucho en estética, tratamiento de plasma y no sé qué cuánto, ¿verdad? Entonces, extraen, en teoría, el plasma de la sangre para poder justamente, qué sé yo, no sé qué, realmente a ciencia cierta no sé qué es lo que hacen, pero ese mismo plasma de tu cuerpo te vuelven a inyectar en ciertas zonas del rostro, por ejemplo, usualmente en el rostro se usa más,
Por ejemplo, para mitigar las arrugas, la flacidez del tejido, o incluso mitigar ciertas manchas y demás. Se suele hacer mucho ahora en estética. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bueno. Está bien. ¿Qué hace la sangre entonces en nuestro cuerpo? La sangre transporta oxígeno, como mencioné, de los pulmones y nutrientes del aparato digestivo a las células del organismo. Por eso acá, por ejemplo, como les había dicho en su momento, cada sistema trabaja en conjunto otra vez con otros sistemas. No es que solamente mi aparato, qué sé yo, mi aparato respiratorio trabaja por sí solo y eso nomás hacer inhalar, exhalar, hacer el cuerpo y solamente eso, no. Va a volver a trabajar, trabaja en este caso con el sistema circulatorio para poder aportar oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, mi sistema respiratorio se encarga de absorber el oxígeno y ese oxígeno se distribuye a través de la sangre en todo el cuerpo, ¿verdad? Y también la sangre, aparte de transportar oxígeno, también transporta nutrientes, dice. Entonces, esos nutrientes, evidentemente, de esos nutrientes ya se encarga nuestro aparato digestivo. A través de nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, nosotros le aportamos el combustible al cuerpo de lo que está necesitando, ¿verdad? Habíamos visto que podrían ser, que aportan justamente factores químicos y físicos en este caso. Entonces, qué sé yo, tu cuerpo necesitaba magnesio y bueno, de alguno de los nutrientes, de alguno de los alimentos que vos consumiste o que ustedes consumieron, se va a absorber ese magnesio que necesitaba el cuerpo. De repente están consumiendo, qué sé yo, mucho verdeo, muchas hojas verdes, ensaladas, o qué sé yo, en el caldo le ponen, no sé, perejil, un atún, qué sé yo, qué sé cuánto. Eso aporta hierro al cuerpo. Entonces, nuestro sistema digestivo va a absorber ese hierro que tiene el alimento que consumieron y eso se va a usar para tal o cual función del organismo. Y eso viaja a través de la sangre y se distribuye entonces esos nutrientes a todo el cuerpo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Víctor necesitaba, a ver, necesitaba proteínas para sus músculos, para que él pueda realizar, que si yo estaba haciendo actividad física, estaba entrenando, qué sé yo, estaba haciendo musculación y necesita proteína su músculo o sus músculos para poder hipertrofiar, para poder ganar masa muscular, aumentar masa muscular, ¿verdad? Entonces, necesita mayor cantidad de proteína para poder justamente realizar esa función, para que ese objetivo que él tiene pueda cumplir, ¿verdad? Entonces, Víctor, como sabe que tiene que comer proteína, entonces come mucho huevo, mucho pollo, mucha carne magra, come, qué sé yo, pescado. Entonces, evidentemente, su sistema digestivo recibe el nutriente, absorbe la sangre, los nutrientes, las proteínas que necesita, y a través de la sangre entonces se va y se distribuyen los músculos que él está trabajando. Evidentemente, eso es a nivel general. ¿Qué sé yo? Si tu riñón necesita tal cosa, si el hígado necesita tal cosa, si el páncreas recepciona tal cosa, si los pulmones necesitan tal cosa, evidentemente se va a distribuir en todo el cuerpo. No es que solamente esa proteína se va a ir en los músculos tampoco, ¿verdad? Lo mismo, si están comiendo mal, evidentemente, si están, qué sé yo, en vez de consumir proteínas o ciertos nutrientes, solamente están consumiendo carbohidratos, que serían, los carbohidratos no son malos, pero en su exceso también puede ser perjudicial, ¿verdad? No es lo mismo comer papa, comer batata, que estar comiendo, por ejemplo, mucha tortilla o estar comiendo, qué sé yo, mucha hamburguesa y demás. Entonces,
hay una diferencia entre un carbohidrato bueno y un carbohidrato que no digo que sea malo, pero en su exceso puede ser perjudicial. Entonces, si yo estoy comiendo mucho más carbohidrato que no le sirve tanto a mi cuerpo, eso se va a convertir en grasa o se va a convertir en glucosa, y de la glucosa pasa a ser grasa, ¿verdad? Tejido adiposo en este caso. Y el acúmulo de esto, si yo no me muevo, evidentemente va a hacer que yo empiece a subir de peso. Y lógicamente, el cuerpo va a absorber lo que le va a servir, pero lo que no le sirve se retiene, se estanca y se acumula en ciertas zonas, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo lo que nosotros consumimos, entonces se absorbe lo que se necesita, o la sangre absorbe lo que necesita, y eso se va transportando por todos los tejidos, ¿verdad? Entonces, la sangre tiene esa capacidad de transportar oxígeno, como mencionaba, y transportar nutrientes. Así que si yo les pregunto, por ejemplo, cuál es la función de la sangre, serían esas las funciones principales de la sangre. También se lleva el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el organismo no necesita. Por ejemplo, a ver, menciona, los riñones filtran y limpian la sangre. Bueno, entonces, en ese caso, por ejemplo, también las sustancias de desecho de nuestro organismo absorbe también la sangre para poder enviar al sistema o al aparato que le corresponda para que eso pueda ser eliminado del cuerpo. Nuestro sistema digestivo, por ejemplo, también se encarga de eso. ¿Qué sé yo? A ver, por poner de ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, a ver, que Marina comió un tallarín, ¿verdad? En el tallarín que ella estaba comiendo, vamos a ponerle, qué sé yo, carne o pollo, ¿verdad? Era mucha carne o mucho pollo, un poco de fideo, y había papa otra vez en la comida, y había, qué sé yo, verduritas, y le pone queso rallado también a su tallarín, ¿verdad? El cuerpo eso va a absorber, eso se va a degradar hasta que sea absorbible, hasta que la sangre pueda disponer de eso, ¿verdad? Entonces va a pasar por el sistema digestivo, eso vamos a ver también más adelante justamente en una clase de cómo trabaja el sistema digestivo, pero no obstante, al ir pasando esos alimentos, esos nutrientes por el tracto digestivo, llegado a cierto punto en donde ya se absorbió todo lo que se tenía que absorber, van a ir quedando, evidentemente, restos que ya no le va a servir al cuerpo quizás, ¿verdad? Entonces, va a llegar hasta un aparato que se llama intestino grueso, y de ahí entonces va a ir procesándose, se va a absorber otra vez un poquito de sales o algunos minerales todavía que quedan por ahí, de ese resto, de ese residuo que ya no va a ser, no le sirve más al cuerpo. Y eso entonces, después uno defeca, ¿verdad? Elimina a través de las heces esos eh, residuos que ya no le sirven al cuerpo. Lo mismo hacen los riñones. Orinamos lo que ya no le sirve a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, de ese modo va a ir filtrando también la sangre, lo que le sirve y lo que no le sirve, ¿verdad? Y lo que ya no le sirve, como les digo, se convierte en heces o se convierte en orina o incluso se convierte en sudor también, en algunos casos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se están entendiendo? Sí, profe. Ok. Si tienen alguna preguntita, sin problema, luego les contesto, ¿está bien? La sangre, además, ayuda a mantener el cuerpo a la temperatura correcta. O sea que también regula esa homeostasis, ¿verdad? Que justamente estuvimos hablando mucho en las clases anteriores sobre cómo regula el cuerpo, ¿verdad? Esa temperatura. Y esas señales que habíamos visto de los estímulos, del sensor, del centro de control y del efector,
de eso, evidentemente, todo eso es a través de la sangre y de nuestros sistemas, nuestros circuitos nerviosos, nuestro sistema nervioso también. Transporta hormonas a las células del organismo, envía anticuerpos para combatir las infecciones, contiene factores de coagulación para favorecer la coagulación de la sangre y la cicatrización de los tejidos del cuerpo. ¿Cuál de los componentes celulares habíamos dicho que era el que se encarga de la coagulación? ¿Plasma, glóbulo rojo o glóbulo blanco? Plasma. Excelente, muy bien. Ok. Se puede dividir, o sea, la sangre, se puede dividir en dos grandes partes, dice. Estuvimos hablando mucho de plasma, 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 y ahora van a ver qué es el plasma. Dijimos que la sangre en sí es un 80% de agua, un 80% líquido, y tiene un elemento sólido o elemento forme que formaría justamente más o menos un 20%, ¿verdad? Acá menciona ese elemento forme o ese elemento sólido que contiene la sangre serían justamente las plaquetas, los eritrocitos o leucocitos. Los eritrocitos serían los glóbulos rojos, los leucocitos serían los glóbulos blancos y también tenemos a las plaquetas, que habíamos dicho. Los glóbulos rojos o eritrocitos son los que transportan oxígeno, los leucocitos o glóbulos blancos son parte de la inmunidad del cuerpo, que se activa justamente para combatir bacterias o infecciones, y las plaquetas que se encargan de la coagulación de la sangre, ¿verdad? O de cualquier tipo de herida o favorecen la cicatrización también. Ahora bien, el plasma, el plasma sería la parte líquida. Habíamos dicho que era más o menos en un 80% prácticamente. Y en él se suspenden los elementos formes también. Entonces, sería el plasma en sí, y dentro del plasma encontraríamos estos elementos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Acá tenemos, por ejemplo, una muestra. Esta partecita, en teoría, serían los compuestos formes que están dentro del plasma. ¿Está bien? Esto es lo que sería la parte sólida o la parte espesa de la sangre, y esto sería la parte líquida de la sangre. Por ejemplo, en el caso de que una persona tenga la sangre muy líquida, suele diferir eso o suele afectar eso en la coagulación de la sangre. Por ejemplo, los pacientes que tienen presión alta y consumen, por ejemplo, anticoagulantes y demás, entonces la sangre de ellos en teoría es más líquida que espesa. Y corren el riesgo muchas veces que si se cortan o si sufren algún tipo de lesión, algún tipo de herida, la herida es cuando se abre el tejido de la piel, en ese caso, por ejemplo, va a ser más difícil que eso sane, cicatrice, o porque no se va a coagular justamente porque esa coagulación o hipercoagulación que genera su cuerpo es perjudicial también para su salud, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que usualmente le dan los anticoagulantes a estos pacientes, pero realmente a ciencia cierta, si se cortan o algo es peligrosito otra vez porque se puede desangrar, ¿verdad? Evidentemente dependiendo del tipo de herida también. Si es que se corta el dedo tampoco se va a morir por eso, pero si son heridas más grandes ya va a ser más difícil contener esa sangre, por ejemplo, porque justamente la sangre es muy líquida y no se espesa y no va a coagular, ¿verdad? Buenos Aires. La hematopoiesis. Y memorícense esa palabrita, hematopoiesis. En el adulto, la hematopoiesis
acontece en la médula ósea roja de los huesos largos, como el fémur, y algunos huesos planos, como las crestas ilíacas. El componente proteico es producido en el hígado, mientras que las hormonas son producidas en las glándulas endocrinas y la fracción acuosa es mantenida por el riñón y el tubo digestivo. ¿Y qué es lo que es la hematopoiesis? Se le denomina hematopoiesis al proceso de producción de los elementos formes que componen la sangre. Elementos formes, ¿cuáles eran los elementos formes de la sangre? Plasma. No, la parte sólida, los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Esos serían los elementos formes. Entonces, la hematopoiesis es la producción de esos elementos entonces. Menciona que durante el periodo embrionario, o sea, desde bebecitos, ¿verdad? La panza de la mamá, la sangre comienza a formarse en el saco vitelino. Posteriormente, este proceso corre a cargo del hígado y en menor medida del vaso. Entonces, tanto en el hígado como en el vaso se realiza este proceso entonces. Por eso es que usualmente es medio peligrosito tener el hígado graso. Hay luego incluso médicos que, qué sé yo, que a los que te asustan incluso cuando te diagnostican eso, porque por la gravedad de la situación, ¿verdad? Entonces, la hematopoiesis es la producción de elementos formes. Entre paréntesis, leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Ok. Y eso se forma o ese proceso corre a cargo del hígado y en menor medida del vaso. Todas las células sanguíneas derivan de una célula madre pluripotencial. De esta derivan dos grandes líneas multipotenciales. La mieloide, que da origen a los hematíes, plaquetas y granulocitos, y la linfoide, que da origen a los linfocitos B, T y NK. Estos serían entonces los compuestos otra vez, lo que cada elemento forme vuelva a tener, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde deriva? ¿De dónde lo que viene y qué pasa con todo esto? Tanto los hematíes, las plaquetas, granulocitos y los linfocitos son partes de la inmunidad de nuestro cuerpo. Cada una de estas tiene otra vez su función. Estas serían las células sanguíneas. Así como les había mencionado en principio, desde el átomo hasta el organismo o aparato o sistema, también estos se van distribuyendo de ese modo, ¿verdad? Hay monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, eritrocitos y plaquetas. Cada una de estas tienen su función también en nuestro cuerpo. Algunas se encargan de la coagulación, otros se encargan de la reestructuración de algún tejido dañado, por ejemplo, un hueso roto. Y ellos se van encargando de reconstruir, por ejemplo, otra vez esos tejidos, o cuando hay lesiones musculares, hay un desgarro muscular, entonces se encargan de coagular, envían otra vez algunas células que puedan absorber tejido que ya no sirve, limpian la zona, limpian el tejido, entonces de eso se van encargando todas estas células sanguíneas, ¿verdad? Aquí tenemos la célula madre sanguínea, es la distribución de lo que mencioné antes. Hay una célula madre, que es la célula madre sanguínea, la célula madre mieloide y la linfoide. La mieloide, aquí encontramos los glóbulos rojos, plaquetas, mieloblastos, que pasa a ser un granulocito, y los granulocitos en teoría serían estos otra vez, su derivación. Bueno,
Una célula madre linfoide tiene a los linfoblastos, el linfocito B, T y linfocito citolítico natural. De estos, partiendo, un ratito le voy a pintar. Ok. Estos, entonces, desde acá, más o menos, todo esto incluso, serían parte de la inmunidad del cuerpo. Y de eso se encarga los glóbulos blancos o leucocitos. Por eso es estos nombres, ¿verdad? Y los glóbulos rojos y las plaquetas serían también parte, pero de esta célula mieloide. Entonces, una parte de la célula mieloide ya pasa a ser parte de la célula linfoide, que serían los glóbulos blancos. Todo esto, como le digo, se encargan de defender al cuerpo, de reconstruir tejidos, de, qué sé yo, de cicatrizar, independientemente del tejido que sea. Entonces, de reabsorber, de poder también, si alguna célula ya no sirve, no funciona, entonces reemplazar